sentencias de mayor relevancia, las cuales nos permiten entender y aplicar conceptos y figuras jurídicas de vital importancia para el mundo. Una vez más les doy la bienvenida a este canal de estudio jurídico. Para el día de hoy tendremos el estudio de la sentencia C009 del año 2024 emitida por la Sala de Casación Civil, Rural y Agraria de la Corte Suprema de Justicia por el despacho del doctor Octavio Tejero. En esta ocasión, la Sala resuelve el recurso interpuesto en contra de la sentencia de fecha 10 de noviembre del año 2021, proferido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. En este caso, relata la casacionista que en el 2017 se realizó una inseminación artificial con donante anónimo, logrando de esta forma gestar un embarazo de mellizos, quienes nacieron el 28 de octubre del año 2017. Una vez producido el nacimiento, estos fueron registrados ante notaría, quedando consignados en el mismo registro civil de nacimiento como madre el nombre de la señora Juliana Rincón, quien era en este caso la compañera permanente de la casacionista, pese a no tener ningún tipo de vínculo biológico con los menores. La relación de pareja culminó en el año 2017, por lo cual la demandante entra a solicitar la impugnación de la maternidad, argumentando el hecho que ésta siempre tuvo de forma exclusiva al cargo sus hijos y fue ésta quien decidió iniciar el respectivo proceso de fertilidad y tener a los menores en mención. De esta forma inicia el estudio de la Corte, señalando que la familia se forma por la voluntad de las partes. Está basada en derechos y deberes de la pareja, con respeto recíproco y sobre todo sus integrantes, hecho que también ha de aplicar para las parejas del mismo sexo. Así las cosas, entra entonces a estudiar el concepto de filiación, entendida esta como la procedencia de los hijos respecto a los padres, mientras que en el campo del derecho esta ha de referirse al vínculo jurídico que ha de unir a los progenitores con su descendencia, bien sea en virtud del nacimiento o por el ingreso al entorno familiar por cualquier otra vía. Entra entonces a definir así a los llamados hijos legítimos, hijos naturales o ilegítimos y de daña o punible ayuntamiento a los adulterinos y a los incestuosos. En esta clasificación odiosa que se realizaba, se dejaba en desventaja a todos aquellos que eran hijos habidos fuera del matrimonio. Posteriormente a esto, entra a darse paso a la ley de filiación natural y el reconocimiento irrevocable del hijo natural, equiparando así a todos los hijos habidos fuera del matrimonio sin distinción alguna entre ellos. En este orden de ideas comienza a hacer un recorrido a través de las distintas leyes existentes y trae a colación la ley 92 de 1938, que es la ley del registro civil y la cual hace constar a este como única prueba del Estado civil. Luego, la ley 75 de 1968, que establece la realización de la prueba científica de ADN en los pleitos de investigación de paternidad o maternidad. El decreto 1260 de 1970, que es el Estatuto del Registro Civil. La ley 29 de 1982, que es aquella que se encarga de hacer una equiparación entre los derechos sucesorales de los hijos conocidos como legítimos e ilegítimos. Posteriormente a todas estas leyes ingresa la Constitución de 1991, la cual nos viene a dar una visión de los hijos como titulares de derecho, entrando así a darnos un nuevo concepto con respecto a los diversos orígenes de la familia. Entonces así ya tenemos que entra a regir el estudio de la prueba de ADN como aquella irrefutable en cuanto a la demostración de la filiación, aterrizando finalmente al Código de Infancia y Adolescencia, salvaguardando de esta forma y protegiendo a los menores al derecho que tienen de tener una familia, una vida digna y buscar el trato igualitario deprecado por la Constitución de 1991. Entonces, de esta forma entramos a entender que todos aquellos hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o por asistencia científica, han de tener iguales derechos y deberes. En este punto ya entramos a hablar de la conocida progenitura responsable. Luego de todo este estudio pasa la Corte a estudiar el vínculo solemne que ha de existir entre dos personas del mismo sexo como familia. Cambio sustancial que viene a ser introducido por la sentencia C577 del año 2011,
dejando por sentado que el matrimonio está íntimamente atado al derecho al libre desarrollo de la personalidad y que éste ha de secundar el derecho a tener una familia. Incluso se ha de estudiar la extensión de la palabra cónyuge, la cual ha de definirse como la que comprende al compañero o compañera permanente del mismo o diferente sexo, anotando así los derechos sucesorales a que han de tener derecho y aquellos que ha de tener la familia a ser protegida. En este orden, continúa ahora la Corte con el estudio que han de tener las parejas del mismo sexo a adoptar, actualizando en 2015 el concepto de familia, refiriéndose a esta como una comunidad de personas unidas, bien sea por vínculos naturales o jurídicos, fundados en el amor, el respeto y la solidaridad, caracterizada por la unidad de vida que han de tener y que los ha de ligar íntimamente a sus integrantes más próximos. De esta forma entra a surgir lo que ya es conocido como bajo el concepto de familia diversa. Este se origina con la sentencia de unificación 596 del año 2015, donde se estudia un caso donde las autoridades encargadas del registro civil se mostraban renuentes a inscribir como hijos de dos padres colombianos del mismo sexo, los cuales habían solemnizado su relación como unión marital de hecho, y posteriormente a ello celebraron matrimonio civil en Estados Unidos a dos niños, los cuales fueron concebidos por inseminación artificial. En este sentido se entra a mirar el caso de una menor la cual fue concebida por inseminación artificial. Este caso se estudió mediante la sentencia 6359 del año 2017, sentencia la cual la Corte no casó, toda vez que aquí lo que pretendían los herederos era que se impugnara la paternidad de la menor por no ser hija de tecúos. Sin embargo, la Corte entra a manifestar que aquí lo que ha de obrar o lo que ha de interesar es el consentimiento del padre, y que éste tuvo su oportunidad para alegar o para pedir la impugnación de la paternidad siempre y cuando haya considerado que su consentimiento se encontraba viciado. Esta situación lleva a tener en cuenta que al momento de buscar la reproducción por medio de una biomedicina reproductiva, es necesario presentar una manifestación del consentimiento informado, tanto de los solicitantes como del donante. Y dadas las circunstancias de la procreación, la paternidad o maternidad en este caso ya no va a depender de la verdad biológica, sino del consentimiento en la realización de la técnica de la reproducción, la cual ha de suponer la voluntad de las personas de asumir la responsabilidad en la procreación y la misma progenitura, asumiendo de esta forma los deberes y obligaciones que se vienen con la misma. Por estas razones esgrimidas con anterioridad, viene a cobrar vital importancia que el consentimiento que se brinda para esta clase de procesos no se encuentre viciado. Aterrizando el caso concreto, después de todo este estudio, entra la Corte a determinar si es viable impugnar la maternidad o no de la señora Juliana Rincón, atendiendo de que no existe un vínculo jurídico, un vínculo biológico entre los menores y ella, pero que a pesar de ello ella los registró, se encuentra registrado y aparece como madre en el registro civil de nacimiento de los mismos. Ante esta situación, la Corte decide sostener las decisiones de las instancias anteriores y manifiesta que la ruptura sentimental de las partes no es motivo suficiente para deshacer la filiación existente con sus menores hijos. Resumiendo este tema, tenemos que con esta sentencia la Corte lo que hace es entrar a reafirmar la importancia de lo que es el consentimiento informado en los procesos de reproducción asistida, protegiendo de esta forma la estabilidad jurídica de la filiación y los derechos de los menores, evitando de esta forma que este tipo de decisiones queden al arbitrio de los adultos en caso de alguna ruptura sentimental, dejando sentado que los deberes y obligaciones que nacen de ese consentimiento no tienen revés. Eso es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado en todo este video. No olviden por favor suscribirse y dejar su like. Recuerden seguirme en redes sociales donde aparezco como Jennifer Jubina Abogado.